Esta semana hemos visto tanto en la televisión como en las redes sociales que el tema de moda, y con razón, es el problema que están teniendo los jóvenes y los no tan jóvenes para poder pagar el alquiler, y ya ni hablemos de comprar una casa y tenerla en propiedad. El tema es tan sensible y tan preocupante que incluso se hicieron manifestaciones en las principales ciudades de España como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, donde se estima que más de 57.000 jóvenes salieron a la calle, e incluso se llegó a reclamar y a incentivar el hacer una huelga para no pagar el alquiler y forzar al gobierno a sacar medidas de control estricto de los precios de alquiler. Como en este canal nos gusta ir al detalle de qué está ocurriendo económicamente en nuestra sociedad y qué soluciones podemos nosotros poner para no vernos afectados, quiero mostrarte en este vídeo los datos reales que hay sobre el acceso al problema de la vivienda, qué soluciones podría haber para que este problema se frene y sobre todo qué puedes hacer tú con tu dinero para que esto no te afecte. Pero antes que nada, déjame decirte que este sentir generalizado de la población y especialmente de los jóvenes es objetivo, porque mira este gráfico de aquí. Vemos cómo en el 2008 un 55% de los jóvenes menores de 29 años ya tenía una vivienda en propiedad, y hoy en día, apenas 16 años después, solamente el 32% la tiene. Esto es grave. Se ha reducido en un 50% el joven que antes podía tener una casa en propiedad contra el joven o los jóvenes que hoy en día la tienen. Y este drama no solo lo vemos con el acceso a la vivienda en propiedad, es decir, con la compra, también lo vemos con el alquiler. Aquí podemos ver en este gráfico cómo ha evolucionado los ingresos de los salarios, la evolución y los ingresos o el precio para poder alquilar o comprar una vivienda. Vemos que mientras los salarios de 2008 pues apenas han crecido, no se han multiplicado y no han servido ni siquiera para abatir la inflación, que ha subido más que los salarios, la vivienda en alquiler y la vivienda en compra sí que se ha disparado y se ha descorrelacionado totalmente los ingresos reales de los españoles con el precio del alquiler y de la vivienda, dando por supuesto este combo explosivo en el que cada vez ganamos menos si lo ajustamos al poder de compra real y cada vez cuesta más la casa para comprar y para alquilar, y por tanto tenemos estos datos que acabamos de ver donde los jóvenes ni tienen casa en propiedad y cada vez el dinero destinado a pagar el alquiler tiene que ser mucho mayor en porcentaje a su sueldo. El drama de esto además es que según las medidas que están tomando los gobernantes y hacia dónde avanza el país, esto no va a frenarse y los precios cada vez van a subir más y los salarios no tiene pinta que lo vayan a hacer al mismo ritmo. Ante esta situación, evidentemente lo más fácil, lo que están haciendo la mayoría de políticos, incluido la ministra de Vivienda y la mayoría de gente en el gobierno, es culpar al casero. Al final del día es muy fácil echar la culpa al que tiene un piso y lleva toda la vida esforzándose para comprarlo, o incluso, me da igual, al que lo ha heredado, y decirle que lo tiene que poner por debajo de precio de mercado y regalárselo a una persona que no conoce y ser extremadamente solidario, porque al final del día siempre es muy fácil ser solidario con el dinero de los demás. Pero la realidad es que esto no va a solucionar el problema, y por eso en este vídeo quiero darte las causas que lo están originando y sobre todo las soluciones. Para entender las causas y las soluciones, lo primero que uno tiene que entender es que el precio de la vivienda funciona exactamente igual que el precio de todo lo que nos rodea, por una sencilla y universal ley que se llama la ley de la oferta y la demanda, que algunos se esfuerzan mucho en denostar, pero que no tiene ningún sentido no entender su lógica y cómo aplica al mercado de la vivienda. Quiero enseñarte este gráfico de aquí. Desde 1960 podemos ver el número de viviendas construidas, tanto de vivienda en general privada como de viviendas sociales o protegidas. Vemos que de 1960 al 2008 la tendencia más o menos era a construir y cada vez más, y en cambio desde el 2008, desde la gran crisis financiera, se dejó de construir. Estamos hablando de que si de 1960 a 2008 se construyó una media de entre 200 y 350.000 viviendas al año, hoy en día se están construyendo muchísimas menos. Se están construyendo un máximo en los últimos 10 años de una media de 50, 70.000 viviendas al año. Es decir, hemos dejado de construir a un ritmo que no tiene ningún sentido. Si esto lo pones en perspectiva, el número de viviendas que se están construyendo con la evolución de la población española, cualquier persona se llevaría las manos a la cabeza y se preguntaría por qué narices no estamos construyendo al mismo ritmo que sube la población en España. En 1900 teníamos en España una población de 18 millones y hoy en día tenemos una población de casi 50 millones. Pero es que desde 1960, que es de donde se refleja la construcción de vivienda nueva en España y vivienda protegida, y que se ha hundido desde entonces, vemos que la población está creciendo incluso exponencialmente en las últimas décadas. Más aún si cabe desde el 2002, 2003, 2008, donde la población no para de crecer y la construcción está totalmente estancada. Esto se ve más claro aún en este gráfico que hicieron desde el diario El País en un artículo que está muy bien y que voy a dejar linkeado, y que compara la evolución de nuevas viviendas construidas con los nuevos hogares, es decir, con la gente que se independiza y necesita un hogar. Y vemos cómo desde 2008 hay muchos más hogares nuevos que van surgiendo año a año que casas que salen al mercado. Por tanto, es
es de sentido común que si hay más gente que necesita una vivienda que las viviendas que se están poniendo a disposición de la gente, obviamente la gente va a tener que pagar más para quedarse con las poquitas casas que hay. Con estos datos, que cuando uno los ve clarísimo que hay que construir más, la pregunta del millón es ¿por qué no se está construyendo más? Pues bien, hay mucho miedo en España desde la crisis de 2008 a construir, porque se dice que en el 2008 se construyó un montón y luego vino una crisis muy grande y que no contribuyó cuando se estaba construyendo más a que los precios bajasen. Pero eso es una tremenda estupidez y lo siento por hablar así de claro. Obviamente que los precios después de construir tanto cayeron, lo que pasa que no es lineal. Una vez que se inicia la construcción, una casa no se absorbe en el mercado hasta al menos 4 o 5 años después, desde que se construye, se vende y se toma posesión. Y obviamente que los precios desde el 2008 cayeron y muy agresivamente. Ahora bien, no cayeron por igual en todos los sitios. En el 2008 se construyó muchísimo, pero no se construyó tanto donde se tenía que construir, que eran en las ciudades principales donde la gente vive, trabaja y genera riqueza. Madrid, Barcelona, País Vasco, Málaga, Valencia. Si miramos ¿qué pasó con la vivienda? En todas las ciudades de 2008 vemos que la vivienda se hundió en 2010, 2011 y no se recuperó incluso en las capitales hasta 2017, 2018 o incluso 2020. Pero si miramos en otras capitales de provincia, como pueda ser Murcia, Lugo, Orense u otras ciudades donde no se genera mucha riqueza y los jóvenes no se van allá a vivir para desarrollar su carrera profesional, nos encontramos que en sitios como Castilla-La Mancha, que sitios como incluso algunas regiones de Cataluña, de Murcia o en muchos otros sitios que no tienen tantas oportunidades profesionales, incluso aún no se ha recuperado el máximo de precios de antes de la crisis, por lo que construir, por supuesto, que funciona. Y es que cuando hablamos del problema del acceso a la vivienda y la tratamos como un derecho universal, que todo el mundo tiene derecho a tener su vivienda, uno debería preguntarse en dónde necesita tener esa vivienda. El problema en España no es generalizado de acceso a la vivienda. Hay muchas ciudades, como es el caso, por ejemplo, de Cuenca, Teruel, Zamora o Soria, donde las casas cuestan hoy un 15, 20 o 10% menos de lo que costaban en 2007 y donde cualquier persona con unos poquitos ahorros podría comprarse una vivienda en cualquier pueblecito de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Asturias, Cantabria e incluso, si nos ponemos, en cualquier punto de la geografía española, siempre y cuando te alejes 50 o 60 kilómetros de la capital donde se genera riqueza. El problema claramente es desigual en la geografía española y el problema solo se da en las capitales donde se genera riqueza de verdad. Si vemos, por ejemplo, cómo ha evolucionado la demanda de alquiler en Barcelona, vemos que en 2021 por cada anuncio que se publicaba llegaban 15 interesados y 3 años más tarde, en 2024, llegan 60. Esto no hay regulación de control de alquileres que lo pueda frenar. Es un simple tema de oferta y demanda. Y esto se ve especialmente claro cuando uno analiza dónde están aquellas supuestas casas vacías que desde un espectro político se utiliza para decir que el problema son los caseros que ni siquiera les ponen alquiler cuando podrían ganar dinero y es por avaricia para que suba el precio de la vivienda y haya pocas y se genere escasez irreal. Bien, esto es una falacia y es una tremenda tontería. Y de hecho, si vemos este gráfico del artículo que te decía del País, vemos que, por ejemplo, mientras que en Lugo tenemos un 37% de viviendas vacías, o en Ciudad Real un 30%, o incluso en Murcia un 12%, o en Almería un 17%, o en Granada un 16%, en Valencia solamente un 6% de las viviendas están vacías. Y no es que estén vacías porque no haya nadie en absolutamente todo el año, de hecho, el consumo de energía solamente es bajo en un 2% de las viviendas. No hay viviendas en Madrid o Barcelona masivamente que estén vacías y que pudiesen solventar el problema de poca oferta de vivienda por malvados especuladores que las tengan sin alquilar o sin vender para subir artificialmente el precio de la vivienda. Solamente hay vivienda vacía en sitios donde literalmente no quiere vivir prácticamente nadie. De hecho, en esta otra tabla de aquí tenemos desde el censo del 2021 las viviendas vacías, las provincias donde más hay. En Orense un 44%, Lugo el 37%, Ciudad Real, Teruel, Zamora, Segovia, Cuenca, Guadalajara, Ceuta. ¿Qué tienen en común todas estas capitales de provincia? Que no hay grandes empresas, no hay comercio, la tasa de paro pues es alta y no hay oportunidades para los jóvenes. Teniendo todo esto claro, yo lamentablemente te digo que el precio de la vivienda en Madrid y Barcelona y en Valencia y en las principales ciudades donde hay riqueza y hay oportunidades laborales, nos guste o no, va a seguir subiendo a no ser que se implementen estas medidas que voy a proponer. Lo primero de todo, dejar de meter miedo al propietario y dejar de meter regulaciones absurdas que en ningún caso van a bajar los precios. Si tú metes miedo al propietario, si le desincentivas el alquiler, si le ocupan y no le puedes echar al inquilino, si estás metiéndole cada vez más y más regulaciones y te vas cargando el alquiler de temporada, el vacacional, el residencial, al final la gente va a alquilar
alquilar el piso, pero lo va a hacer en B y con menos desprotección a los inquilinos. Y lo van a acabar haciendo al precio de mercado, que el precio de mercado no se puede controlar, y ya hemos visto como incluso en Barcelona, aunque lo han intentado controlar, no ha parado de subir y cada vez los anuncios reciben más interesados por anuncio publicado. Estigmatizar al propietario, fomentar ciertas huelgas del alquiler y todo este tipo de cosas, lo que al final hacen es poner más riesgo al propietario, y cuanto más riesgo tenga que asumir el propietario, más caro va a poner el piso, porque si no, no va a compensarle el riesgo de alquilarlo o venderlo. Todo lo que sean regulaciones va en contra de reducir la oferta en vez de aumentarla, es decir, es echar gasolina al fuego. La segunda medida es clara y es fomentar la construcción masiva en las ciudades donde hay esa demanda, como Madrid, Barcelona y todas estas que todos conocemos. No tiene sentido que cuando se construyen las tablas en San Chinarro, a las afueras de Madrid, a las afueras de Barcelona, se construyan pisos de 4, 5, 6 plantas, cuando se podrían estar construyendo de 10, 12, 15, 20 plantas y estar multiplicando la densidad poblacional y ofrecer muchísima más oferta para que los precios bajen. Porque no te olvides, si la oferta se multiplica, los precios van a bajar, te guste o no. El problema de los precios donde no se va a poder solucionar es en el centro de una ciudad. Nos guste o no, los centros de la ciudad cada vez son mejores, cada vez son más internacionales, cada vez hay más oferta de ocio, de trabajo, cultural, de diversión, gastronómica, y está construido lo que está construido y tú no puedes replicar el barrio Salamanca, no puedes replicar el Borno, no puedes replicar Paseo de Gracia, y ese lugar va a ser muy prime y no va a parar de subir su precio. Además, España, como un buen país de servicios que es y de turismo, que somos el país que más turistas recibe al año, nos hemos sofisticado muchísimo y la verdad es que la calidad de vida en estos sitios es excepcional y hay la gente pues más rica de todas las partes del mundo que quiere poder venir aquí y disfrutar de esos servicios prácticamente durante todo el año, porque muchas veces se jubilan o teletrabajan. Y por tanto, te guste o no, debes de aceptar que el centro va a quedar para el top 1% de ingresos de la población. Esto no quiere decir que no haya que fomentar que cerca del centro se pueda vivir bien, se suba la densidad poblacional y cada vez se viva mucho mejor en las afueras. El tercer punto, y que podría suponer una bajada inmediata prácticamente del precio de la vivienda, es el de pedirle al gobierno que en lugar de solicitar al casero que haga él el esfuerzo y altruistamente rebaje un 30 o un 40% el precio del alquiler, sea él el que rebaje el 25% de impuestos que se pagan cada vez que compras una vivienda. Porque aquí tenemos cómo se descompone el precio de una vivienda. El 25% de todo el valor de una vivienda va a pagar impuestos, tasas, etcétera, etcétera, tanto al gobierno como a las distintas comunidades locales. Y si analizamos el segundo componente más pesado en la construcción o la compra de una vivienda, es el del suelo. El suelo es caro porque es muy escaso el suelo urbanizable que hay. Si todo el suelo que hay a las afueras de las ciudades permitiésemos construir bien a lo alto, el precio del suelo también se hundiría y de facto podríamos hacer una reducción brutal del precio de la vivienda si reducimos o eliminamos los impuestos a la compraventa de las primeras viviendas, no esas especulativas que dicen que hay, y liberalizaríamos el suelo y haríamos el suelo un bien mucho más disponible, sería menos escaso y se reduciría muchísimo el precio, y de facto estaríamos atacando al 50 y pico % del componente del coste de construcción de una vivienda. Porque fijaros que del resto de coste de construcción de una vivienda es 3% de comercialización, 7% de costes legales, 16% de construcción y solo 17% del margen del constructor y del promotor. En cuarto lugar, y aquí viene una cosa súper importante que muy poca gente tiene en contra, España tiene que liberalizar la economía y hacerla atractiva para que grandes empresas se asienten no solo en Madrid o Barcelona, sino también en ciudades pequeñitas, y permitir que nosotros, que somos un país de pymes, esas pymes puedan ir creciendo y convertirse en grandes empresas que puedan pagar buenos salarios a sus empleados. Y es que el drama en España es que el coste por empleado, la competitividad, la innovación está muy limitada, y eso hace que se pague muy poco en España. Aquí tienes un gráfico con la distribución salarial. Es increíble que el 35% de los españoles cobra menos de 1.000 euros al mes, y el 56% de todos los españoles cobra menos de 1.700 euros al mes. Obviamente, con este salario, con 1.700 euros, un español no puede vivir en el centro de ninguna ciudad principal. Pero el problema no es tanto que el precio haya subido mucho en las ciudades, porque es verdad que ha subido, sino que los salarios no han subido acorde. Y es que si tenemos en cuenta el precio de Madrid o Barcelona y lo ponemos en un contexto internacional, realmente Madrid y Barcelona hoy en día no son ciudades caras para vivir si lo comparamos con Hong Kong, Tokio, París, Londres. A medida que Madrid y Barcelona se van internacionalizando, cada vez atrae más riqueza, más talento, más patrimonio, y obviamente su precio sube porque la oferta de la ciudad también sube. El drama de verdad es que el salario del grueso medio de la población está totalmente estancado.
De hecho, si lo comparamos con el resto de países de la Unión Europea y vemos desde 1993 hasta el 2023, es decir, en 30 años, cómo ha evolucionado el salario real, que es aquel ajustado a la inflación, vemos que en España desde el 93, desde que yo nací, solo ha subido un 3,6% el poder de compra de un español, mientras que en Francia ha subido un 28%, en Alemania un 22%, en Grecia un 20%, en Bélgica un 18% y en Portugal también un 18%. Por tanto, o se liberaliza un poco más la economía y se incentiva que grandes empresas y pequeñas empresas puedan convertirse en grandes empresas que son capaces de pagar mejores salarios y se permite que en el resto de España también se genere riqueza y no solo en Madrid o Barcelona, o va a haber tanta presión sobre Madrid y Barcelona al ser los dos únicos núcleos que generan riqueza que de verdad el precio de Madrid y Barcelona no va a hacer otra cosa que dispararse, aunque el gobierno no lo quiera. Por tanto, como ves, estas son las medidas que tienen que ir destinadas a aliviar la cantidad de oferta que sale al mercado, es decir, más construcción, terrenos más baratos, menos impuestos, y por otra parte también a enriquecer al ciudadano y a elevar su poder de compra real, porque es el combo explosivo de poca construcción y salarios muy malos lo que hace que se genere este drama de acceso a la vivienda en España. Y como puedes ver, las medidas que nos han propuesto desde el gobierno y desde la oposición, esto no es una cosa solo del PSOE, es una cosa en general muy de España, pues no van en ninguna medida a favorecer ni la construcción ni de verdad el enriquecimiento de otras ciudades en España y a la liberalización de la economía. Las medidas que están proponiendo desde el espectro político español van para limitar y regular la construcción y el alquiler, dar bonos para que los jóvenes puedan pagar más de alquiler y financiar hasta el 100% de una vivienda. Pero esto es echar leña a un incendio que ya está descontrolado. Y te explico por qué. Por una parte, ya lo hemos visto, regulando y controlando más, lo que haces es reducir la oferta, y eso no funciona jamás. Por otra parte, si das dinero en forma de bonos a los ciudadanos para que tengan más dinero para pagar, lo que haces es meter más demanda contra la misma oferta y por tanto los precios van a subir. Pero encima, por el camino, esa ayuda, ¿de dónde te crees que va a salir? Todo lo que son ayudas del gobierno se financia con deuda, con déficit, y el déficit se pasa a la población vía más impuestos y vía inflación, que al final lo que hacen es que lo poco que te dan se compense de sobra, por lo que te empobrecen vía déficit y vía impuestos. Y por otra parte, si financias el 100% de una vivienda, que no es que me parezca mal, pero si no fomentas que se construya mucho más, lo que haces es más gente que puede permitirse las mismas viviendas y de nuevo, ¡pum!, vas a subir el precio. Lamentablemente hoy en día todo lo que tiene que ver con liberalizar y con ser más flexible está muy demonizado. Es más fácil hacer de padre y decir que yo te voy a solucionar el problema, aunque en realidad lo vayas haciendo más difícil. De hecho, es curioso que las manifestaciones contra el precio de la vivienda haya estado el gobierno cuando lleva ya 6 años gobernando y de los últimos 20 años creo que ha gobernado 14. Sería tan sencillo resolver el tema de la vivienda como liberalizar el suelo, eliminar impuestos, reducir restricciones a los propietarios, que son cosas que se han hecho en otros países como en Argentina este año, y se ha visto que desregularizando el alquiler y eliminando todos los controles y todas las trabas a los propietarios, se pusieron de golpe 200% más de los apartamentos que había en ese momento y se vio una bajada ajustada a la inflación de un 20% en los precios de alquiler. Como a mí me gusta acabar todos los vídeos con un mensaje algo empoderador, y en este punto es muy difícil, solo te diré que realmente los precios de la vivienda en Madrid, Barcelona y las principales ciudades de España no van a bajar. No van a bajar, al menos hasta que la pirámide poblacional totalmente invertida que tenemos, donde hay mucha más gente mayor que joven, vaya muriéndose, haya muchas herencias y la población española y europea, por las bajas tasas de fertilidad que hay, pues empiece a decrecer. Pero eso a lo mejor lamentablemente son 50 o 60 años. Lo otro que puedes hacer y que sí que está en tu mano es cambiar cuanto antes tus euros o dólares por activos que se revaloricen, porque si ves aquí en pantalla, el precio de la vivienda, si lo medimos en oro, desde el 2000 realmente se ha reducido entre 3 prácticamente. En el año 2000 necesitabas 11 kilos de oro para comprar una casa y en el año 2024 necesitarías solamente 4,5 kilos de oro para una casa media en Madrid. Lo mismo ocurre si lo miras en precio de participaciones de fondos indexados como el SP500. El problema del sistema que tenemos es que está basado en deuda y el dinero se devalúa muchísimo, y por eso el precio de las viviendas, junto con todo lo que hemos explicado, no para de subir. Me encantaría que este vídeo llegase a toda la gente posible, especialmente a aquellos que tienen poder de decisión, y por eso te pido que por favor lo compartas, para que la gente entienda de verdad cuál es el problema real que hay con el acceso a la vivienda y cuáles son las soluciones. Y que todos los políticos de un lado y de otro que salgan diciendo que lo van a solucionar con ayudas, con regulación y todo este tipo de
cosas que sepas que te están mintiendo y que van a hacer el problema mucho peor. Por tanto, por favor, comparte este vídeo con todo el que lo necesite y no olvides, por favor, intentar ahorrar e invertir hasta que puedas acceder al precio de una vivienda para que mientras tanto tus euros y dólares no se devalúen, porque si estás invirtiendo mientras ahorras, tu dinero cada vez valdrá menos y verás que para ti las casas se vuelven un poquito más baratas. Espero que te haya gustado este análisis objetivo, sin políticas de por medio, y déjame en los comentarios tus dudas y agradecerte que hayas visto este vídeo, que le des like, que lo compartas con todo el mundo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.